Estamos acá. Ahí. Dale. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos nuevamente en el espacio de Festival Internacional LIT Gabriel García Márquez 2020, avalado por el Ministerio de Cultura en el Plan Nacional de Concertación Cultural. En esta tarde tenemos un conversatorio precisamente dirigido por el escritor uruguayo Fernando Chel. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, Elizabeth. Para mí es un gusto poderte saludar y estar compartiendo nuevamente un poco de la literatura, del trabajo que hacemos, que hemos venido haciendo en conjunto con la Asociación de Literatura ya desde hace unos años. Este año nos tocó de forma virtual, pero bueno, aquí estamos contentos. Aprovecho para saludar a Carlos, que anda por ahí atrás también. Un gusto reencontrarme con él. Bueno, qué maravilla. Fernando, ¿cómo estás? Un saludo. Bien, Carlos. Bueno, entonces, la dinámica que vamos a manejar en la tarde de hoy con el conversatorio es el siguiente. En la primera parte, Fernando nos va a hacer una disertación respecto a al tema de la vida y obra de Carlos Martín. Y posteriormente vamos a hacer una lectura de poemas del autor. Para terminar con el set de preguntas por parte del público a nuestro autor invitado, el escritor uruguayo Fernando Chel. Les agradezco por abrirnos nuevamente un espacio en sus casas para poder compartir con ustedes esta tarde que seguramente va a ser muy amena, de literatura, de poesía, en el marco del Festival Internacional Gabriel García Márquez. Les habla Elizabeth Córdoba Pérez, presidente de la Asociación de Literatura. Bueno, entonces, Fernando, para ya entrar en el tema, cuéntanos un poco primero respecto a la experiencia que tuvimos en la socialización de este ensayo, que tú lo enviaste para concursar en un pentágono de recitales y con él tuvimos la oportunidad de estar en varios lugares del país. Así es, fue muy importante para mí, ¿no? Porque este ensayo es fruto, perdón, es fruto de esa convocatoria nacional de ensayos que se hace desde el IC cada año, cada 2 años, más o menos, que se inscribe dentro de eso que se llama pentágonos de recitales, ¿no? Que vamos visitando distintas ciudades, de distintos municipios también. Esto fue en el año 2000, no, el año pasado fue, sí, el año pasado, 2019, que estuvimos en Santa Marta. Porque, no, y la duda fue porque hace unos años también, en el 2017, estuvimos por el municipio de Osiacurí, estuvimos en Aracataca. Yo ya recordaba cuando lo veía a Rafael Darío Jiménez y también con Isidro, que dio la casualidad que con Rafael Darío nos vimos en Aracataca y después nos vimos en Santa Marta el año pasado. Y también es muy importante porque de alguna manera esas dos actividades que hicimos con LIT en el año 2017 y el 2019, de alguna manera convergen en este ensayo, ¿no? Porque, pero por una serie de casualidades, ¿no? Porque resulta que, lo voy a decir ahora en el ensayo, yo tuve la segunda referencia que yo tengo al poeta Carlos Martín es justamente Chiquinquirá, en un encuentro, uno de los encuentros más antiguos que hay de literatura, que es el encuentro de Chiquinquirá, con el director Raúl Ospina, y él levantó un busto al poeta Carlos Martín en un parque de Chiquinquirá que se llama Julio Flores. Y casualmente nosotros en ese primer viaje que hicimos a Osiacurí tuvimos el gusto de conocer la casa donde murió Julio Flores, y Julio Flores nació igual que Carlos Martín en Chiquinquirá. Son dos boyacenses nacidos en Chiquinquirá. Y bueno, yo, la primera referencia que tengo a Carlos Martín, que me llamó muchísimo la atención, fue en la autobiografía de Gabriel García Márquez, esa lamentablemente inconclusa, la que se publica en el año 2002, donde Gabriel García Márquez dice que él estaba como interno en el Liceo de Varones de Zipaquirá,
Y cambian el rector, no recuerdo en este momento por qué motivo fue que cambiaron el rector, y el rector que lo sucede, sí, el que nuevo, es el poeta Carlos Martín. Entonces aquel muchacho que tenía unos 17 años ahí, se ve fascinado por la figura de Carlos Martín, uno de los grandes poetas del momento de la generación Piedra y Cielo, y tenerlo como un docente ahí, para ellos fue todo un acontecimiento. Y es muy rico que la gente también vaya a esas memorias de García Márquez, porque ahí él cuenta, yo lo voy a citar y voy a resumir muy poco, pero ahí cuenta todas las actividades que llevaron adelante después de la llegada de Carlos Martín, cómo él lo fue a visitar a su casa, cómo Carlos Martín le dijo a los otros amigos de Piedra y Cielo, tocándole el hombro a García Márquez, este va a ser un gran poeta. Dijo, no, porque García Márquez empezó escribiendo poesías, ¿no? Canciones, algunos sonetos que García Márquez dice, escribía sonetos al estilo de Garcilaso de la Vega, pero después me di cuenta que esos sonetos no tenían magia, que lo único que hacía yo era imitar el estilo de Garcilaso de la Vega. Pero lo importantísimo de eso fue que gracias al influjo de Carlos Martín, gracias al ejemplo de Carlos Martín, no digo que García Márquez terminara haciendo lo que fue gracias a Carlos Martín, pero en la vida de los escritores uno siempre necesita a alguien que lo impulse, alguien que lo anime a seguir adelante. Y dice que este poeta lo que hizo fue juntar una serie de escritores, de muchachos que les gustaba la literatura, y les dio un salón al fondo, ahí en el Liceo de Baronés y Zipaquirá, y los animó a que estudiaran y a que discutieran sobre literatura. Eso era una tertulia estudiantil donde en ese momento el maestro Gabriel García Márquez también se dedicaba a la pintura y precisamente lo hacía más que todo también al cómic, ¿no? A la caricatura. Entonces, por esa razón era muy bien recibido en el marco de los profesores, de los rectores, de los mismos compañeros mayores, porque como que lideraba ya todas las actividades culturales de ese colegio y precisamente Carlos Martín lo veía con muy buenos ojos por esa razón. Sí. Ahí dice que formaron un grupo que se llamaron el grupo de los 13, porque 13, todos los interesados en la literatura, y ahí sacaron una revista, y bueno, y Gabriel García Márquez dice directamente, si no fuera por el ejemplo que me dio Carlos Martín a seguir, yo no sé si hubiera sido el escritor, ¿no? Que terminé siendo, porque y después los dice que ninguno de los otros se dedicaron a la literatura, él fue el único que se terminó dedicando a la literatura. Muy bien. Entonces, Excelente. cuando tú propusiste el año pasado, los nombres, estaba Riacho de Moreno Durán, había nombres significativos como para elegir, pero yo dije, yo voy a elegir a Carlos Martín. Porque yo hasta el momento no lo había leído a Carlos Martín, salvo la referencia que tenía de García Márquez. Y bueno, y lo leí y me gustó mucho algunas cosas. En esto soy sincero, algunas cosas no me terminan de convencer mucho, pero bueno, todos los autores son todas las cosas rescatables, ¿no? Claro. Él tiene una beta. Dime. Respecto a ese tema, precisamente, Fernando, antes de iniciar a entrar en el tema realmente de Carlos Martín, que ya te doy la palabra, precisamente quiero motivar a los escritores que en este momento nos están escuchando. Nosotros desarrollamos un proceso en el segundo semestre que es Pentágono de Recitales, que tiene como objetivo principal precisamente promover la obra de autores boyacenses. Este año estamos muy contentos con la acogida que ya hemos tenido, porque de hecho ya se han recibido ensayos para este concurso. La fecha límite está para el 30 de julio. Les recuerdo, fecha límite 30 de julio. Y la obra que se ha escogido para este año, los autores que se han escogido para este año son los siguientes. La escritora Nana Rodríguez de Tunja, María del Pilar Paramero, que también es una gran poeta, amiga de muchos años. También tenemos al señor Rafael Rodríguez Girardot, a el escritor Carlos Castillo Quintero, y también como una especie de homenaje a su gestión cultural y también a su trayectoria, tenemos dentro del pool de escritores a Fernando Ayala Poveda. Entonces yo los invito en esta parte para que los escritores que nos están escuchando en este momento, bueno,
nos pongamos manos en el asunto para escribir respecto a la vida y obra de estas importantes figuras literarias en el país, que nos ha impulsado a fomentar a través del ensayo el conocimiento de los autores. Realmente es muy triste llegar a otros departamentos y preguntar cuáles son los escritores boyacenses y que, con todo el respeto que se merece su obra, obviamente, nos mencionen solamente al maestro Fernando Soto Aparicio. Entonces ya es hora de empezar a hacer visibles otros íconos culturales, no solamente los que tienen que ver con la farándula o con el deporte, sino también los escritores, obviamente, que son parte del patrimonio inmaterial de nuestros pueblos. Entonces, por esa razón, los invito a que a estos autores. Les repito quiénes son: Fernando Ayala Poveda, Carlos Castillo Quintero, la escritora Nana Rodríguez, la escritora María del Pilar Paramero y obviamente el maestro Rafael Gutiérrez Rodríguez Girardot. Bueno, ahora para ya continuar con el programa, vamos a empezar a hacer la lectura, ya como tal, la disertación de la obra de Carlos Martín. Gracias, Fernando. Bien, bueno, yendo a lo que tú decías también, va directamente vinculado a lo que acabas de decir. El ensayo no es muy extenso porque uno de los parámetros también de la convocatoria es que tenga un máximo, creo que de 1800 palabras, una cosa así, no recuerdo. Lo que también es positivo para el investigador, para el estudioso de la literatura, el hecho de que primero tiene que salir a investigar, salir a leer y después resumir de alguna manera lo que pudo investigar en un número limitado de palabras. Bien. En comparación con las convocatorias anteriores, veo lo que tendrían a favor los que estudian este año, en el caso de Ayala Poveda y en el caso de Carlos Castillo, es que están vivos, que los pueden consultar si quieren, ¿no? Qué mejor que eso, estar con el, ¿no? Preguntarle algo si quieren al mismo autor. Bien, el ensayo se titula Huellas literarias más allá de las fronteras y tiene un subtítulo que es Un acercamiento personal a la vida y a la obra del poeta Carlos Martín. ¿Por qué la titulo de esta forma? Porque yo después que me pongo a investigar sobre la obra de Carlos Martín, noto que hay algunas cosas que me emparentan, eso lo voy a decir aquí en el ensayo, con lo que fue la vida y con lo que fue la obra de este poeta. Porque él es un docente de literatura, él trabajó en Colombia y en un país extranjero, lo mismo que yo en ese sentido, también se dedicó a la literatura, a la crítica literaria, en fin, un montón de cosas. Entonces, por eso le puse un acercamiento personal a la vida y a la obra del poeta Carlos Martín. Y ese acercamiento personal es porque yo en el ensayo establezco un paralelismo entre lo que es mi vida y lo que fue la vida de Carlos Martín. Y la intención de este paralelismo no es hablar de mí ni mucho menos, porque puede parecer como un afán de protagonismo, no. Simplemente que me pareció como una estrategia novedosa para abordar una biografía, hacerla de forma paralelística, para que no quede una biografía tipo Wikipedia, tipo si el tipo nació en tal año publicó tal cosa. No, entonces para hacerlo de forma novedosa y para darle un toque distinto, porque iba a dar un concurso de ensayos, yo quise hacer este paralelismo. La primera referencia que tuve del poeta Carlos Martín fue en la obra Vivir para contarla, como ya les dije, esas memorias lamentablemente inconclusas del premio Nobel Gabriel García Márquez, que se publicó en el año 2002. Allí el premio Nobel colombiano se refiere a la importancia que tuvo Martín en la consolidación de su vocación de escritor. Nos cuenta que en el año 1944 Martín ingresó como rector del Liceo Nacional de Varones de Zipaquirá, donde él estudiaba en ese momento, tenía 17 años. El tono confesional, claro y ameno de las memorias garciamarquianas llevó a que me hiciera una imagen bastante clara del poeta, que más que poeta, declara García Márquez, parecía un abogado por la vestimenta formal.
Lo imaginé caminando con su bigote esmeradísimamente recortado y su frente despejada. Esto se basa en que conozco la imagen de Carlos Martín por fotografías. Él usaba un bigotico y era medio calvito. Por los pasillos de aquella institución, contagiando a esos muchachos llenos de sueños literarios, recomendándoles la lectura de Flaubert, de Dumas, de Thomas Mann, hablándoles, entre otros muchos temas, de los modernistas americanos y de la importancia de la figura de Rubén Darío para la poesía de nuestro continente y de nuestra lengua. Y estas posibles recomendaciones de Carlos Martín a los alumnos las saco de que leí cuáles eran sus lecturas favoritas, y en el caso de Rubén Darío, por la influencia que tuvo Rubén Darío, no solamente para él, sino para todos los poesías, y bueno, y la indudable importancia que tuvo Rubén Darío para la importancia para la poesía de nuestro continente y de nuestra lengua en sí, ¿no? Porque el modernismo, a diferencia de otras corrientes, surge acá en Latinoamérica, con la figura de Rubén Darío. Bien, lo cierto es que más allá de su importantísima obra, a la que me referiré más adelante con su ejemplo, Carlos Martín posibilitó que aquel muchachito flaco y desalineado, que así se describe García Márquez en las memorias, que luego llegaría a la cumbre de la literatura mundial, escribiera su primer reportaje y lo publicara su primera creación literaria con el seudónimo de Javier Garcés, un poema titulado Canción. García Márquez empezó publicando con ese seudónimo y dice que les escribía para las novias, esto lo digo más adelante, no lo voy a repetir. Dice, no lo digo, entonces lo voy a contar acá. Dice que les escribía poemas para que los otros internos se los regalaran a las novias, se los empezaba a vender. Un poco lo que hacía también, y esto es una casualidad, un poco lo que hacía Vargas Llosa en su internado, que lo cuenta en La ciudad de los perros, ¿no? Vargas Llosa los cambiaba por cigarrillos y eso. Pero qué casualidad que los que fueron premio Nobel después se dedicaron en su temprana juventud a escribir tipo poemas de amor y venderlos entre sus compañeros. Luego de este primer contacto con la figura de Carlos Martín, he descubierto que son muy curiosos los elementos fortuitos que me vinculan a su vida y también a su obra. En Chiquinquirá, lugar donde nació en el año 1914, conocí al director Raúl Ospina Ospina, quien, como director de la Fundación Cultural Getón Ferro, en el año 2008, apenas unos meses antes de que Martín muriera, le rindió un homenaje con el descubrimiento de un busto en el parque que lleva el nombre, como les contaba, de otro gran chiquinquireño, de otro gran poeta chiquinquireño como es Julio Flores. Aunque como nosotros sabemos y lo vimos personalmente, Ucia Juri se adueñó realmente de Julio Flores, y es una cosa, y aprovecho para contarlo, que es una cosa lindísima, que uno va a Ucia Juri y todo gira en torno a la figura de Julio Flores, no solamente la casa museo. Recuerdo que con Elizabeth y con Elkin, que tuvimos la oportunidad de ir a una pizzería, y la pizzería, las mesas de la pizzería, había poemas de Julio Flores, es una cosa de loco, pero es así. De Julio Flores. Y esto también es muy significativo para mí en este hilo de coincidencias literarias, ya que yo tuve el gusto de conocer el municipio de Uciacurí, la casa donde pasó sus últimos días Julio Flores. Y bueno, y también en esa oportunidad el tema que yo llevaba era el de la cuentística de Gabriel García Márquez. Y aquí hago referencia a Gabriel García Márquez. Y este festival literario lleva el nombre de García Márquez, así que parece como que la serpiente se termina mordiendo la cola y todo termina ahí. Bien. Pero volvamos a la figura de Carlos Martín, que es lo que nos ocupa. Porque hay otros elementos que me acercan, a lo mejor que creo que me emparentan con lo que fue su vida, con lo que fue la vida de este poeta. Al igual que él, soy docente de literatura que ha ejercido no solo en su país, sino también en el extranjero. Carlos Martín trabajó en Colombia y después fue a trabajar al extranjero, ¿no?
en Holanda concretamente. Martín concretamente lo hizo a partir de 1961 en Holanda, donde ganó por concurso la Cátedra de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Utrecht. Incluso fue nominado como profesor vitalicio por la reina Juliana. Al igual que él, he escrito no solo poesía, sino también crítica literaria. Ya lo vamos a ver más adelante cuando me refiera a la obra de Martín, que él escribió poesía y también crítica literaria, sobre todo de la literatura latinoamericana. Disciplina que he tenido la posibilidad de difundir no solo a través de los libros, sino desde un programa literario en una radio universitaria, como lo hizo el poeta Carlos Martín durante 15 años en la radio Nederland de Holanda. Bueno, yo tuve un pasaje aquí en la Universidad Francisco de Paula Santander, en un programa que lo hacíamos junto con dos amigos, José Ignacio Cáceres, poeta y pintor, y Liliana Janet Barón Villamizar, que por lo que vi va a estar también en uno de los recitales. Entonces yo tenía, Ignacio se dedicaba a la música, Liliana a la poesía femenina fundamentalmente, y yo tenía un bloque pequeñito a la crítica literaria. Y después me vengo a enterar que Carlos Martín también se dedicaba a hacer crítica literaria, análisis literario en la radio. Bien. Bueno, también, bueno, también pertenezco a la academia porque soy docente y bien, básicamente eso. Finalmente, me voy a referir a los galardones que tuvo Carlos Martín. Yo he tenido algunos reconocimientos, nada que ver a los que ha tenido Carlos Martín, pero no voy a hablar de mí. Carlos Martín obtuvo numerosos galardones, tanto por su obra poética como también ensayística. Allí están los premios que obtuvo con motivo de los 300 años de la muerte de Lope de Vega y del centenario de Bécquer. Dicho sea de paso, un poeta que lo influyó mucho a Bécquer, ¿no? Que a Carlos Martín Bécquer, ¿no? Poeta también muy combatido, ¿no? Quizás por aquellos que no lo han leído, ¿no? Porque aquello de poesía eres tú, de Bécquer, que mucha gente lo ve como una cursilería, es porque seguramente no leyó la introducción sinfónica, donde la mujer en la poesía de Bécquer tiene un significado poético muy por encima de un piropo o de una cursilería. Para él, en la mujer está la posibilidad de la expresión poética. Eso está muy claro en la introducción sinfónica de las rimas de Bécquer. Bueno, también ganó el premio de poesía Aurelio Arturo, que es un gran poeta colombiano, que algunos críticos lo incluyen dentro de los piedrahítas y otros no. Generalmente el grupo Piedra y Cielo quedan 7, pero eso pasa algo similar con lo que sucedió con muchas, por ejemplo, a ver, quiero decir la generación del 27, pero pongamos el boom. El boom, ¿quiénes son? Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Ese es el boom, los 4. Después empezaron a meter nombres y nombres y nombres y nombres, el boom quedó como de 20 personas. Bueno, algo así pasa con el piedracelismo. Básicamente son 7, pero hay algunos críticos que meten a otros por una cosa o por otra, o los incluyen porque estuvieron en las revistas del Piedra y Cielo y otros no, y de fin. Bueno, pero ¿por qué vengo con esto? Porque me acordé con Aurelio Arturo. Bien, pero entre los tantos elementos que me diferencian, ahí está el paralelismo, con Carlos Martín, es que hasta el momento yo no he dirigido ninguna revista literaria, como sí lo hizo el autor boyacense, que estuvo al frente de Altiplano y de la revista Sábado. Tampoco soy abogado, porque Carlos Martín no solo que parecía abogado, como dijo García Márquez en sus memorias, sino que era abogado, lo fue del Ministerio de Educación y también de la compañía Shell. Pero bueno, la idea, como dije al principio del ensayo, no es hablar de mí, simplemente me parece importante mostrar los paralelismos de mi vida con la del poeta chiquinquireño, de manera que la referencia a lo anecdótico Fernando, de mi persona... Dime. Me llama mucho la atención los nombres de los libros que publica el escritor Carlos Martín. Los voy a leer brevemente, pues para que venga a tu memoria todo ese mar de metáforas, ¿no?
Dice, los tomos obviamente de tu texto, del ensayo que enviaste para Pentágono. Se llama Sí, Territorio Amoroso, 1939, Travesía Terrestre, 1943, Es la Hora, 1973, Epitafio de Piedra y Cielo y otros poemas, 1984, El Sonido del Hombre, 1986, Hacia el Último Asombro, 1991, Perdurable Fulgor, 1992, Habitante de Nuevo Viejo Mundo, 1995, y la obra donde reúne su poesía Vida en Amor y Poesía, 1995. Su obra crítica está integrada por La Sombra de los Días, Piedra y Cielo en la Poesía Hispanoamericana, América en Rubén Darío, Hispanoamérica, Mito y Surrealismo, Tomás Vargas Osorio, Otto Morales Benítez, y en 1993 publicó la traducción con un prólogo incluido de El Cementerio Marino, la gran obra del poeta francés Paul Valéry. Entonces, sí. qué interesantes los nombres de los libros y además una gran producción literaria la de este poeta, ¿no? Sí, claro, y hay cosas a reparar en los nombres y en las influencias. Mira, acá, bueno, Paul Valéry, bueno, y después habla del surrealismo. El tipo ya está influenciado por las vanguardias, por el surrealismo, está influenciado por el modernismo, está influenciado por el romanticismo tardío de Becker. O sea, ¿por qué digo esto? Porque yo he escuchado, sobre todo algunos poetas colombianos, criticar un poco al movimiento Piedra y Cielo, y yo creo que en cierta parte tienen razón en algunos aspectos, pero yo creo que la discusión tiene que ser más amplia, ¿no? En la poesía de Carlos Martín sí hay una serie de poemas que son de tono amoroso, que pueden ser un poco edulcorados y que a nosotros nos suenan como un poco arcaicos, ¿no? Pero hay un montón de poemas que yo no voy a leer ahora, que se van a ver el nivel de poeta que es, sobre todo lo de los sonetos. Entonces es un tipo que está influenciado por el romanticismo y por el postromanticismo, por el modernismo. El tipo era un gran lector de la generación del 28, del 98, de la generación del 27 también. Bueno, que los de la generación del 27 también muchos incursionaron en la vanguardia. Entonces, sobre todo en este poeta, convergen muchas escuelas, muchos movimientos, muchos estilos. Entonces, me parece, ¿y por qué digo esto? Porque a veces que lo tienden a desacreditar a estos poetas como por preciosistas, como anclados en el siglo XIX. Bueno, eh, yo de alguna manera lo estoy reivindicando. Como a veces me ha tocado el papel de salir a reivindicar a Becker, por ejemplo, que a mí me parece un grandísimo poeta, y la gente piensa que es un poeta edulcorado, un poeta del amor, y me parece un poeta grandioso. Y bueno, entonces en esos títulos se ven las influencias, ¿no? Piedra y Cielo, que lo toman del libro de Rubén Darío, Piedra y Cielo. Las vanguardias, ya te digo, sobre todo el surrealismo. A Martín le gustaba mucho Neruda, le gustaba mucho Vicente Huidobro, el creacionismo. No podemos decir que el creacionismo sea del siglo XIX, no, el creacionismo es un movimiento de vanguardia. Bueno, él está influenciado por el creacionismo también. Incluso hay un poema que yo no lo tengo por acá, que empieza con un epígrafe de Vicente Huidobro. Bueno, Continúo, no sé Fernando, dónde iba, pero vamos a continuar. Dime. bueno, estábamos avanzando Te también escucho. un poco obviamente por lo interesante del temario con Carlos Martín. Precisamente, no sé si ya tú quieres entrar a la parte de la lectura de poemas de él, ¿te parece? Sí, me gustaría leer simplemente algunas referencias sobre Carlos Martín que han tenido otros poetas. Y después siento. ¿Te Perfecto, parece? perfecto, claro que sí. Bien. Eh,
Bueno, decía que, bueno, como persona, Otto Morales Benítez, otro abogado y catedrático de origen caldense, dijo que como persona era un hombre muy grato, tenía un humor suave y fino, nunca incomodaba a la gente ni se refería en malos términos, sino que era viendo el lado amable de la vida. Esa actitud positiva del poeta fue la que le dio un aire fresco entonces al grupo Piedricielo. No, eso me lo vamos a saltar porque ahí hay una parte que hablo. El grupo Piedricielo sirva lo que dije para... Bien, sobre los poemas del libro Es la hora de 1973, dijo el poeta, traductor y ensayista ecuatoriano Jorge Carrera Andrade. Dice, se encuentran los de inspiración americana en los que hay versos claves que contienen la verdad de nuestro continente en sus más claros atributos. El viento universal, el hemisferio abierto sin color ni fronteras, la sed de libertad. Mientras que Vicente Gervasi, uno de los destacados poetas venezolanos del siglo XX, dijo de la poesía de Carlos Martín. Dice, la poesía de Carlos Martín parte del humano y los elementos reales que emplea completan mágicamente los irreales, hundiéndose así en el ámbito del misterio y del milagro. Logra la corporeidad de lo incorpóreo, sangre, ojeras, amor, lo humano son los tallos alimentando la corola, el color, la medida, el perfume, la creación. Estos elementos resuelven finalmente su mundo erótico. Ellos podrían constituir un peligro en una imaginación pobre, pero en Carlos Martín sirven de impulso y lo colocan en una profunda corriente cósmica. Lo elevan y lo hacen tocar las diferentes zonas del misterio. Este poeta, que sigue las más nuevas corrientes poéticas, oye la voz del subconsciente y en su fuerza, en su voluntad creadora, logra darle los más sorprendentes toques y matices. Bien, si querés, sí, podemos empezar con algunos poemas, porque después hay otra parte del ensayo que habla de las influencias, las lecturas de Carlos Martín, pero ya básicamente las he ido nombrando a lo largo de la charla, ¿no? Entonces sería como volver lo mismo. Entonces vamos a empezar. Dime. Bueno, perfecto. ¿Tú nos quieres compartir algunos poemas de Carlos Martín? Sí, yo quiero compartir algunos poemas porque de poco serviría hablar de la vida, de la obra, sin adentrarnos en los textos en sí. Y bueno, y a la gente que le gusta, pues, lamentablemente se consiguen pocas cosas, ¿no? Libros físicos, muy poco, y en la Biblioteca Nacional hay una sección del Grupo Piedra y Cielo, y ahí están los distintos escritores, y hay una sección sobre Martín, ahí está la biografía y algunos poemas, y después se consiguen en algunas otras páginas. Bien, Yo creo de todas formas, yo que también en mi blog, yo monté el ensayo. sí, después de esta experiencia, estoy segura que las personas boyacenses y obviamente las que nos están escuchando en otras ciudades, seguramente van a investigar también respecto a la vida y obra de Carlos Martín, uno de nuestros autores boyacenses nacidos en Chiquinquirá, porque pues ese es uno de los objetivos. Y claro, tú tienes toda la razón, pues con la literatura sucede como con la música, ¿no? Hay bastantes géneros, hay un universo de estilos y hay un universo cada artista ha creado su propio mundo. Y cuando nos asomamos a ese mundo, encontramos cosas que nos agradan y también cosas que no. Entonces, a través del tiempo, algunos se van quedando en nuestra memoria y nos van gustando más que otros, pero definitivamente para todos, creo que en el espacio cósmico del arte hay un pequeño lugar como este para recordar su obra, en este caso la de Carlos Martín. Entonces, qué grato que tú, que de tu procedencia uruguaya, te hayas tomado también el tiempo para investigar a uno de nuestros autores boyacenses. Entonces, por esa razón, Fernando, siempre el agradecimiento por parte de la Asociación de LIT, Asociación de Literatura, por acompañarnos a esta aventura y a estos procesos de investigación y de conocimiento.
Te agradezco mucho. Bueno, entonces ahora sí vamos con los poemas de Carlos Martín. Muy bien, muy bien. Bueno, el primer poema se titula Biografía, un poema fundamental dentro. Quiero decir una cosita acerca de lo que estaba, porque lo pensé en el momento y después me quedé callado, pero quiero decir que de alguna manera en la historia de la literatura ha pasado eso. Todos los movimientos vienen a decapitar el movimiento anterior. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, el romanticismo surge como una reacción al clasicismo, al neoclasicismo. Después viene el modernismo como reacción al romanticismo. Después viene la vanguardia. O sea, todos vienen a matar lo anterior y lo de atrás ya no sirve. Yo creo que la idea no es embanderarse con una cosa, sino tratar de poder llegar a disfrutar, sentir un placer estético por distintas corrientes, por distintos movimientos, por distintos estilos, más allá de que uno prefiera uno y no otro. Total. Porque, por ejemplo, nos pueden parecer, la tendencia amorosa del romanticismo nos puede parecer recargada, ¿no? Pero hay obras como, qué sé yo, como La cuita del joven Werther de Goethe, y eso es una maravilla, eso es un pilar del romanticismo. ¿Cómo no nos va a gustar eso? Buen fin, buen fin. Entonces, quería decir eso, que no es. Así es. Eso ha estado siempre como el cimiento de la literatura, siempre tratando de ir, un movimiento viene a suplantar al otro y lo del anterior ya no nos sirve. Yo no creo que sea tan así, yo no creo que sea tan así. Es más, creo que la poesía de hoy en día, que estamos nutridos de muchísimas cosas, hay varias capas, digamos, y en nuestra poesía, la que estamos haciendo hoy en día, tenemos influencia de muchísimas cosas, Total. incluso de Así. cosas que por ahí podemos decir que no nos gustan. El primero, comenzaré con Biografía, un poema fundamental dentro de su obra, donde la voz poética recorre líricamente algunos momentos de la existencia. Es un texto que de alguna manera funciona como una poética porque resume las características fundamentales de la concepción de la poesía que tuvo Martín a lo largo de toda su carrera como poeta. Biografía. Yo decía la espuma con alondras tibias, veía deshojarse la rosa blanca del silencio y con manos de humo cogía uvas en el huerto. Maduraban los días y esperaba el secreto de los nidos. Crecían las palabras hasta la altura de mi corazón y reía sin olvidar la peligrosa edad de las manzanas. Pero el inmenso caracol donde golpea la vida con nudillos de sangre refugió en el alba las primeras palabras de los hombres. Sabía del nacimiento de las flores y el vuelo de los pájaros, pero quise explicarme el llanto de los niños. Tenía las manos humedecidas de rocío, pero quise teñirlas de un silencio de violetas marinas. Sabía cómo una piedra rompe el sueño del estanque, pero quise despedazar mi sueño con un grito. Salté la tapia para esperar la lluvia. La vida estaba tendida a lo largo de la calle con cabellera azul y frente de azar. Pero también tenía una flor y una sonrisa de luto, unas alas tronchadas, unas manchas de sangre. Aún siento deseos de cambiar mis nubes por banderas, pero la vida, sobre la vida, contra la vida misma, el color de la brisa, el temblor de la lluvia, la palabra contacto, el cuerpo de la música, la mujer como un ramo de flores en la arena, la tibia ternura de la espuma y los nidos, el roce transparente, los amigos celestes, la presencia del viento, el ala del crepúsculo, la soledad como una paloma dormida entre mis manos, los niños de rocío con hambre, el encuentro de los hombres, el hallazgo de las flores y las frutas, el amor de la tierra, el horizonte y el mar. Sobre la arena el viento ha dibujado una figura en rosa o nieve. Un hombre como un pájaro se siente colores, deshoja la rosa blanca del silencio y rompe nota a nota el caracol marino. Bueno, ustedes verán qué les parece. Yo lo único que hago es leerlo, ¿no? Voces de la noche está dedicado a Roberto García Peña. Inevitable es tocar ceniza de nuestra propia muerte, pero el terror, no obstante, nos permite gozar aún de ser y de sentir, de soñar,
de entregar el corazón en canto a manos llenas. El viento en soledad nocturna lleva ecos de cielo y fragancias de bosque. Algo pasa temblando, algo agita el ramaje de la noche, algo como un beso que detiene la marcha de las estrellas. Señales hay de cimas próximas, donde el alba descubre un orden mágico. Una soga invisible tira de mi corazón hacia el musgo que sigue creciendo hasta cubrir las puertas de la vida. Entonces, transparente, la ternura refleja en luz distante la aldea de la infancia, la sombra adolescente bajo las ramas altas, los jóvenes manzanos, la realidad tocando el hombro del sueño, los ojos del asombro frente al mundo. Entonces, la nostalgia y la fidelidad de las raíces ordenan el regreso hacia el origen. Cuando a la madre se pregunta qué está haciendo tan sola en medio del océano, cuando nos acompañan viajeros invisibles, conocidos de otro tiempo, familiares de faz no borrada del todo, amigas definitivamente ausentes detrás de un bello resplandor, todos, todos amados y soñados en honda cotidiana eternidad. En el silencio entonces sale un fuego intermitente, parecido al que alumbra en el fondo del mar. Tú me dirás, Elizabeth, si quieres, si sigo leyendo. Noto un tono en la poesía de Carlos Martín, algo naturalista, ¿no? Sus temas son naturalistas, también es una poesía descriptiva, pero con una reflexión íntima respecto a la apreciación de la vida. Sí, sí, es una poesía profundamente existencial. No existencial en el sentido del existencialismo, no. Porque aquí hay como un gozo de la vida, como un celebrar la vida, ¿no? Reparando las desdichas, sí, pero como con un gozo de vivir. Y hay ciertos símbolos también. Esa de la edad de las manzanas, la edad que está muy vinculado con el sexo también, ¿no? Con el despertar a la vida desde lo sexual, se repite en varios poemas de él. O sea que hay también algunas influencias del simbolismo ahí. ¿Continúo? Por favor, gracias. Bien, entonces, el segundo era prácticamente como una continuación. Voy a leer 3 sonetos seguidos. Continuaré la lectura poética con tres sonetos que me gustan mucho. El primero, Breve Historia, es un texto de profunda estirpe quevediana. Le sigue Armando inútilmente las palabras, un poema con toda la levedad y ensoñación de Gustavo Adolfo Bécquer. Y el tercero, La voz sobre el olvido, es un texto marcado por la ausencia, o si se quiere, por el dolor que genera la ausencia, otra temática que está muy presente en la obra de Carlos Martín. Breve Historia. Son sonetos, ¿no? Vuelvo los ojos a la breve historia que alimenta mi sueño todavía. Torre en la niebla de la lejanía que contemplo ante ruinas ilusorias. No es justo que sustente la memoria tan débilmente lo que fuera un día, tanta furia de amor, tanta alegría, hoy convertida en polvo y en escoria. A veces, sin embargo, un latido de amor recorre el mundo. Si me empeño vanamente en huir de aquel olvido, a veces lo sepulto en un pequeño verso, pero regresa malherido, cayendo en tierra, tropezando en sueño. El segundo se titula Armando inútilmente las palabras. La vida en horas el jornal me paga, monedas hay que en ilusiones sumo, y que el ayer va convirtiendo en humo sobre la mañana que engañoso halaga. Presuroso me abrazo a sombra vaga. Acá, perdone que corte, esto no se debe hacer, pero miren esto, el humo, la sombra vaga, todo eso es bien de Bécquer, eso es sendal flotante de leve espuma, cinta rizada de la espuma, la bruma, el humo, lo que no es tangible, lo que tanto tiene que ver con el impresionismo también, los contornos se dibujan. Esto sin duda que, no digo que sea una copia porque no lo es, pero que hay una influencia de Bécquer tremenda. Empiezo nuevamente. Claro, una influencia de su lectura seguramente, ¿no? Sí, claro. Armando inútilmente las palabras. La vida en horas el jornal me paga, monedas hay que en ilusiones sumo, y que el ayer va convirtiendo en humo sobre el mañana que engañoso halaga. Presuroso me abrazo a sombra vaga y en lucha diaria y en cuidado sumo, en amores y penas me consumo, sabedor de que todo al fin naufraga.
y sabiendo que el corto viaje encierra toda miseria en mundo tan pequeño, con palabras de amor, armado en guerra, me defiendo del tiempo en vano empeño, como quien se despeña hacia la tierra del alto muro de su propio ensueño. Elizabeth, tú me dirás cómo estamos de tiempo, a ver si me salteo algunos para leer los que a mí Qué más me gustan. maravilla, Fernando. Bueno, el nosotros siempre, cuando hacemos este tipo de espacios, como nos es de nuestro agrado, obviamente, siempre es grato conversar y compartir respecto a lo que hablamos, ¿no? Respecto a los sonetos, decía el maestro Giovanni Queset precisamente que no todos los escritores deben escribir soneto, y que de hecho en este momento, ya con la libertad del verso, muchos no lo manejamos, pero eso no quiere decir que no lo sepamos hacer. Dice que él aconsejaba precisamente que todo escritor debe saber hacer un soneto. Así no se dedique a escribir de esa manera. Entonces me parece que es muy, el consejo del maestro que usted es muy sabio en ese sentido, porque si bien es cierto que las ideas pueden fluir en libertad, el uso de la forma de las palabras es el que nos lleva, por ejemplo, a la rima, a la métrica, y eso es lo que se ha abandonado un poco. Sin embargo, la esencia, conservarla a pesar de escribir en un soneto bajo las ciertas reglas literarias, pues ya tiene su esplendor, ¿no? Fernando, yo creo que Sí, podemos terminar con un poema. Terminemos con un bien, poema y hacemos la invitación para que precisamente esta noche, a las 8 de la noche, vamos a tener la lectura también de la primera gala literaria, donde vas a estar con algunos autores también internacionales y nacionales compartiendo tu poesía, ¿no? Ya la de tu creación propia. así es, Entonces, los invitamos a que a las 8 de así la es. noche nos acompañen a ese espacio, porque Claro, seguramente claro, con mucho gusto. vamos a tener muchos autores en vivo y vamos a estar, el recital va a estar muy bonito. Y también a las 5 de la tarde Así es. tenemos a Oscar Perdomo Gamboa, precisamente. También él tiene una disertación sobre José Prudencio Padilla y la importancia de los afrocolombianos en la independencia de Colombia. Entonces, para terminar, quisiera saber si hay algunas preguntas en el máster. Parece que no tenemos preguntas todavía acumuladas, entonces vamos a terminar, Fernando, con un poema, ¿te parece bien? Claro, Gracias. claro. Terminemos entonces con la invitación también de que lo vayan a leer al poeta Carlos Martín, que van a encontrar un gran poeta. Y lo que no les guste, porque por ahí se encuentran cosas que no les gustan, bueno, se desecha, no pasa nada. Pero en el conjunto van a encontrar una gran obra. Este se titula Otoño. Miren qué bonito poema. Arregla los papeles, es ya tiempo. No temas el rigor del invierno, aún hay fuego. Arde un rescoldo de amor y al fulgor de la tarde nacen aún los besos, los poemas. Después de todo, mira, no importa, hemos vivido al borde cotidiano del asombro. Una mirada basta, la voz con que te nombro basta para olvidar la muerte y el olvido. ¿Para qué regresar en busca de la aldea natal? El tiempo pasa. Si abres la ventana de nuevo nace el mundo. Déjame que te vea a la orilla del alma, real, mía, cercana. Somos hambre, penumbra, testimonio de seres, nada nos pertenece. Somos rumor profundo del prodigio que pasa. Escúchame, no esperes nada más. Mira, ama, despídete del mundo. Y bueno, y es un lindo poema para despedirnos también. Elizabeth, acá por el interno te tienen una pregunta, Fernando, cordial saludo. Va una pregunta, según el enfoque de tu ensayo, que es un acercamiento personal a la obra de Carlos Martín. Dice, algunos autores que viven fuera de su país les pesa el exilio y les cobra en desconocimiento de su obra en su propia tierra. ¿Qué piensas si eso le sucedió a Carlos Martín
y cómo lo relacionas con tu misma obra. Si el vivir en un país diferente al tuyo te ha costado en conocimiento o en desconocimiento de tu obra propia. Bien, a ver si logro interpretar toda la pregunta. Una de las cosas que se les cuestiona al movimiento piedracielista también es que ellos pusieron la mirada afuera del país y no tanto en los procesos que se estaban dando al interior de Colombia. Yo no sé si va por ahí la pregunta y si Carlos Martín en ese programa que tuvo durante tantos años en Holanda no se dedicó a la poesía colombiana. Yo no sabría responderte, Carlos. Hacia el asunto de si el desconocimiento, que de hecho lo hay en Colombia, de la obra de Carlos Martín, se debe a que él haya vivido tantos años por fuera del país, en Holanda. Digamos, bien, no sé. Demás, la vivió fue en Holanda, no en Colombia. Entonces, pues eso lo apartó, digamos, del medio cultural colombiano. Es posible, Carlos. Mira, basta ver lo que pasa con Rafael Gutiérrez Girardot, que es uno de los que nombró Elizabeth como los homenajeados de este año, ¿no? Es una intelectual a nivel latinoamericano, te diría yo. Yo no sé en Colombia si se conoce mucho, o si se conoce. Por supuesto que dentro de la intelectualidad, dentro de la literatura, por ahí lo conocen, pero yo no creo que sea muy conocido, ¿no? Gutiérrez Girardot. Quizá pasa algo similar con Carlos Martín, es posible. Eso no lo sabría decir. En cuanto a mí, no sé si lo interpreté bien, mi vínculo con la poesía o con los procesos que se están haciendo en Uruguay, sí, indudablemente no, quizá no esté tan impregnado, tan empapado como si estuviera allá, pero digamos que hoy, felizmente, la época que nos ha tocado vivir, que tendrá muchas carencias, pero desde la comunicación es una maravilla, a mí me permite estar al tanto de prácticamente todo lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, de alguna manera convivo en los dos lugares, muy feliz de estar acá, pero sin desprenderme también de lo que es mi cultura, ¿no? Una última pero pregunta. Ahora, si tengo que opinar, dime. Fernando, te pregunta María Teresa Casas Figueroa. Dice, Fernando, ¿cómo se puede decir que un poeta pertenece a un movimiento poético a otro si escribe de diferentes temas en diferentes épocas geográficas? Dice. O sea, ¿cómo ubicar que un poeta es un movimiento artístico específico? Bien, ahí tendríamos que empezar a hablar de lo que son los movimientos, de lo que son las corrientes, de lo que son las generaciones, ¿no? Generalmente los movimientos surgen en torno a una revista, en torno a o sea, por ejemplo, las generaciones, pienso, pero mira una cosa, la generación del 27, por ejemplo, en España, casi todos eran amigos, se juntaron en los 300 años de la muerte de Góngora, publicaron más o menos en la misma revista, tenían una estética más o menos similar y eso los junta dentro de una generación, ¿no? Ahora, la generación del 98 no tiene nada que ver uno con el otro, o sea, son temáticas distintas. O sea, yo a Carlos Martín lo ubico dentro del movimiento Piedra y Cielo, porque no lo ubico yo, lo ubica la crítica literaria y la historia literaria, porque nuclean a aquellos poetas que participaron en las revistas que se publicaron, que las publicó Rojas, dentro del movimiento Piedra y el piedracielismo, por acá lo tenía, que no hable de eso, el crítico literario que lo llamó los piedracielistas, ¿por qué? Porque tenían una estética muy similar a la de Rubén Darío, que Rubén Darío escribió un libro que se llama Piedra y Cielo. Entonces, como el crítico vio, pero esto escriben igual a Darío, esto es igual al libro Piedra y Cielo, entonces lo llamó los piedracielistas. La historia consiste, y después uno los va repitiendo. Claro, por supuesto que Carlos Martín tendrá cosas que lo emparentan con los otros piedracielistas y cosas que no. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice la amiga, que uno es un híbrido de muchas cosas y lo bueno es no atarse a nada, atarse a lo que a uno realmente le conviene para la expresión de ese momento, ¿no? Ok. Bueno, Fernando,
que definitivamente son programas que debemos seguir haciendo. Así no estemos en el marco de Festival Internacional de Literatura Gabriel García Márquez. Y como dices tú, afortunadamente la tecnología nos permite acercarnos a las comunidades, a nuestros amigos, a la academia, a los talleres de formación, a la investigación. Y muy seguramente que en estas desafortunadas épocas que estamos pasando, esto nos quede como experiencia para seguir encontrándonos de otra manera, que las plataformas nos sirvan. Dicen que esto llegó para quedarse, ojalá se quede lo bueno, ojalá se quede precisamente este tipo de vínculos que nos permiten acercarnos y nos permiten estar aún mucho más pendientes el uno del otro y de llenarnos de conocimiento en las diferentes áreas que manejamos. Bueno, yo me despido. Te agradezco, Fernando, muchísimo tu intervención y todo lo que hemos comentado y compartido nuevamente. Siempre estás en ese lugar bonito de la Casa de Lit, Asociación de Literatura, apoyando todos los procesos con tus conocimientos. Te agradecemos muchísimo eso. Y les recordamos que a las 5 de la tarde tenemos precisamente otro conversatorio con el escritor Óscar Perdomo Gamboa. Muchas gracias, Fernando. Bueno, muchas gracias a ti, Elizabeth, a LIT, a Asociación de Literatura. Para mí ha sido un gusto participar otra vez, nuevamente, en un evento organizado por LIT, esta vez de forma virtual, pero yo creo que la pasamos bien y conversamos un rato de lo que nos apasiona, que es la literatura. Así que un saludo grande para todos. Lo mismo, Fernando, adiós, gracias. Bueno, les habló Elizabeth Córdoba, presidente del LIT, Asociación de Literatura. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.